Hello, welcome to Coffee with Jonas. I am Jonathan. It is Edson Rodriguez. First of all, I want to apologize if I start off this episode, this podcast, talking in English, but I want to break down my speaking practice. It is enjoyable for me, and this is episode by for you. So you want to practice your speaking is great idea. Talking from other camera, break down your mistakes. Due to I often do this kind of exercise, practice my speaking English, and well, I want to switch in Spanish because obviously you want to learn a lot of things today. And uh, today's podcast, we are welcome to Professor of Spanish from University of New York. Edson Rodríguez. I want to switch to Spanish. Edson, buenos días. Bienvenido a mi podcast. Saluda a la gente. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. I want to say something in English, and it's that I like that you start speaking English because we are all learning and improving our languages. This is a continuous process for all of us. I am improving my English, but also my Italian, my French, my Portuguese, all my languages are in continuous progress. So you speak in English and you can see that we are also learning and improving our English, and you are gonna learn and improve your Spanish with us. So me gusta mucho que empieces en inglés y luego en español porque estamos todos en el mismo proceso de aprender las lenguas, aprender de las culturas y compartir un poco de lo que sabemos y nos gusta. I am with you. Improving every day is the goal. Absolutely. You, it is great and useful today. And well, Edson, Vale. vamos a arrancar con la primera pregunta. Cuéntanos un poco sobre ti, cuál es tu formación académica, Ok. cuánto llevas enseñando español y cómo terminaste enseñando español en Estados Unidos. Voy a tratar de ser muy breve porque son más de 20 años. Yo terminé mi educación de colegio, que lo llamamos en Colombia, el high school, que llaman en Estados Unidos, en el año 2000, hace 25 años. Estudié comunicación primero y trabajé en televisión durante algunos años aquí en este municipio en el que estamos, en Soacha, en el sur de Bogotá. Por una decisión más política que otra cosa, decidí abandonar la comunicación y moverme hacia el campo de las lenguas, de la enseñanza. Mientras que estudiaba comunicación, estudié inglés, terminé comunicación en el 2006, estudié un poco más de inglés, empecé a estudiar lingüística como un segundo bachelor, una segunda carrera de pregrado, y mientras que estudiaba lingüística, estudié italiano, me dediqué al italiano, enseñé italiano en la universidad donde lo estudié durante más o menos 15 años tal vez. Y una vez terminé italiano, hice unos pinitos de francés, unos pinitos de portugués, hice una maestría en comunicación ahí mismo en esa universidad. Luego entré a trabajar como director de un bachelor en una universidad en Bogotá de interpretación de lengua de señas colombiana al español, una lengua visogestual muy diferente, muy interesante. Y ya llegó un momento hace unos 2 o 3 años que consideré que necesitaba un cambio. Dije, bueno, ya llevo 20 años trabajando en Colombia, en Bogotá, he trabajado en varias universidades y decidí aplicar para una beca de doctorado en la Universidad Pública de la ciudad de Nueva York. Me gané la beca en la línea, formalmente se llama, el doctorado es Latin American, Iberian and Latino Culture. Lo podríamos decir en español como estudios culturales latinoamericanos, ibéricos e hispánicos, por supuesto. La línea específica es lingüística hispánica y nosotros estamos enfocados en algo que es la sociolingüística crítica. La sociolingüística crítica es un paradigma de la lingüística que es diferente al estructuralismo susiriano. Tú sabes que la lingüística moderna se monta sobre los preceptos de Saussure y se desarrolla en esa dirección. Pero hay otras lingüísticas, la lingüística del círculo de Bakhtin, las ideas griegas incluso. Para las personas que están empezando, su español les va a ser un poco complicado, pero pues es un reto. En otras palabras, Terminé entonces trabajando sobre temas de lingüística, interesado más en la relación entre el lenguaje y el poder,
no tanto en la lengua como un sistema. Aprendemos lenguas como si fueran objetos, pero desde la perspectiva doctoral que yo trabajo, las lenguas no son objetos, objetos cerrados que se aprenden. Son artefactos socioculturales que tienen un poder, un valor económico incluso. Y entonces estoy ahora en el campo de la investigación doctoral, principalmente en pedagogía crítica, y por esa razón soy profesor de español y de italiano en universidades, en la universidad pública, que es City University of New York, pero también en una universidad privada de Nueva York, que es Fordham University. Fordham University, ok. Mm, ¿Qué fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil de enseñar en otro país? Oh, todo, todo. Yo llegué allá después de haber sido profesor universitario en Colombia 15 años y profesor en general, incluyendo los colegios, 20 años. Y llego allá y me encuentro con un sistema educativo completamente diferente. Y el sistema educativo hace que el estudiante sea diferente, que los sílabos que se manejen sean diferentes, que los ritmos de trabajo sean diferentes. Eso es muy difícil. Y Nueva York tiene una particularidad y es que es multicultural a un extremo. Es la ciudad en la que se hablan más idiomas en el mundo. Se hablan más de 800 idiomas en una sola ciudad. Entonces en el salón es absurdo, es absurdo. En todo nuestro continente, en Colombia se hablan 70 lenguas. 65 indígenas, creol, palenquero, lengua de señas, romaní y español. 70 en solo Colombia. En todo el continente se hablan 560 lenguas. En Nueva York se hablan 830. Entonces, en el salón de clase yo tengo 20 o 25 estudiantes, pero entre ellos, sumando sus conocimientos, hay más de 30 idiomas diferentes. Entonces, cuando yo les digo a ellos en italiano, me pasó la primera vez que llegué a enseñar italiano, buongiorno, io mi chiamo Davide, io sarò il vostro professore di italiano. Los que hablaban español, francés, portugués me entendieron bien, pero los que hablaban hindi, urdu, punjabi, tagalog, mandarín, Perdidos. como si les estuviera ladrando. Entonces me tocó cambiar la estrategia porque ya no podía hablarles directamente. Y además el sistema es otro. Entonces yo tenía unas estrategias de enseñanza y las universidades me decían, es por acá, aquí enseñamos así, aquí trabajamos así. O sea, pero es que esto de pronto no. Usted siga las reglas. Este es un país de seguir reglas. Y uf, eso ha sido un choque que todavía estoy, voy a empezar mi tercer año y todavía estoy en ese proceso de equilibrar mi experiencia y mi conocimiento con la población neoyorquina, con las reglas del sistema americano. Siguiendo lo que tú dices, entonces, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar allá en Nueva York como profesor? Ok, primero la diversidad. Esa diversidad me enriquece muchísimo. Yo, como les decía, estudié varias lenguas. Ahorita hace poco estuve en Santiago de Compostela estudiando gallego, otra lengua romance, muy bonita. Y entonces tener la posibilidad de explicarle a alguien que habla francés, explicarle en francés el tema, o en italiano, o en portugués, o en gallego, o en inglés, donde estamos todos, esa diversidad hace que mi cerebro explote. Y los chicos de China, que tienen un sistema lingüístico totalmente diferente, son un reto enorme. Entonces me obligan a pensar cómo hago yo para ayudarle a una persona de la China a diferenciar sonidos, por ejemplo, el sonido de la L y de la R. Eso es un lío. Eso es un lío. Entonces, A las personas que aprenden español, claro, claro, a los anglófonos en general, la R, este sonido que para nosotros es tan natural, carro. para nosotros es súper natural. Yo les digo a ellos, cuando éramos chiquitos nos compraban un carrito y nos cogíamos el carrito y hacíamos y hacemos eso durante 3 años, pues la R nos queda ahí. Ellos hacen y no pueden hacer vibrar la lengua. Pensar cómo hago yo para que esta gente haga vibrar la lengua. El verbo ser y estar, pues que en inglés es el verbo to be. Entonces, ¿cómo les explica a uno que ser es para una cosa y estar para otra? Entonces los libros dicen, no, ser es cuando es algo fijo, yo soy hombre. Y estar es cuando es algo temporal, yo estoy triste. Y entonces alguien dice, bueno, yo soy muerto. Porque es que eso no es temporal, no, yo estoy muerto. Es muy difícil. También muy divertido y muy retador. Em, ¿Cuáles son las debilidades y errores más comunes en tus estudiantes de español? A nivel lingüístico, yo creo que este primero del verbo ser es una gran dificultad. Es que es muy difícil incluso de explicarlo. Explicarlo incluso es muy difícil, porque nosotros como hablantes nativos
no tenemos dudas, lo usamos sin pensar, ¿será que esto va con cero? ¿Será que esto va con estar? No, ellos tienen que tomar una decisión y para tomar esa decisión necesitan razones, lógica, regla y a veces no es tan fácil. Eso uno. Dos, que las lenguas como sistema son lenguas diferentes. Entonces, el español tiene, el español y las lenguas romances tienen un superpoder que es el subjuntivo. Tú sabes que las lenguas tienen verbos y los verbos tienen modos y tiempos. El modo indicativo, el modo condicional, el modo imperativo, el modo subjuntivo. Y el subjuntivo es para expresar la subjetividad. Yo quiero que llueva. Entonces, la forma llueva es una conjugación diferente. No es llueve, ¿cierto? Eso no existe en inglés. ¿Cómo le explica uno a un estudiante de Estados Unidos cómo usar el subjuntivo? Es un lío. O la diferencia entre lo que formalmente se conoce como el pretérito y el imperfecto, el pasado simple y el imperfecto. Yo jugué o yo jugaba. Esa diferencia no existe en inglés. Entonces le toca a uno empezar a inventarse una cantidad de estructuras. I used to play when I was boy para tratar de conectar el sentido de las cosas que uno quiere decir. Bueno, en el inglés puedo decir que llevo estudiándolo cierto tiempo. Hay unos patrones. En el español también hay algunos patrones. Por ejemplo, interesting a interest. ¿Sí? En interest, I feel interest en algo. I feel interest in something. O this book is interesting for me. Ese es un error muy común que he visto y que lo he notado. No sé si en el español también hay como esos patrones Y o algunos claros que debe haber muchos, claramente, pero así que tú digas que te acuerdes en este momento. hay muchos, es esta lógica del participio, del cansar cansado, de la forma de usar los verbos, por ejemplo, yo estoy y luego ¿qué hago? Entonces yo estoy jugar. No, yo estoy jugando. Ah, bueno, entonces yo estoy jugando. No, yo estoy jugando y yo soy, pues ahí no necesita jugar porque es otro verbo, yo juego. Y entonces algo que hacen mucho es que en el tiempo continuo que debería ser yo estoy con el verbo estar, yo estoy jugando, entonces dicen yo soy jugando, utilizan el verbo ser. Esto es un error súper común, súper común. O yo soy cansado, si no, usted no es cansado. O yo les pregunto, ¿cómo están? Estoy bueno. Pasa muchísimo. Yo le digo, y claro, y entonces yo le digo, bueno, si usted dice estoy bueno es como I'm handsome, pero si dice estoy bien, pues I'm okay, I'm well. Great. Ese estos son súper comunes y bueno, hay unos que ya son extremos. Tuve un grupo, estos son casos muy particulares, tuve un grupo que yo llegaba todos los días, bueno, mediodía, pero el salón era oscuro por la ubicación en el edificio y entonces tocaba prender la luz. Y yo llegaba 11:55, ya había unos 10 estudiantes, pero no habían prendido la luz, tenían la luz apagada. Entonces yo llegaba y prendía la luz y yo, ¿esta gente qué? ¿No? Estaban ahí todos metidos en sus celulares. Yo les decía, hola, me decían, hola, ¿cómo están? Y me respondían, ¿cómo están? No, si les digo cómo están, ustedes me dicen bien. Ah, bueno. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Duré todo el semestre haciendo eso. Hay algunas palabras difíciles para ellos. En términos de sonido, en términos de sentido, en que Pronunciación, por la ejemplo, pronunciación, la R es dificilísima. sonidos. Todo lo que tenga R. En el caso de las personas que aprenden el español, pues ese sonido vibrante de la R no está en el inglés. Porque ellos, la R, ellos se retrofleja. Right. Y la lengua se dobla, ¿no? Right. Entonces, ese que no está, para ellos producirlo es dificilísimo. Entonces, siempre que yo les digo, y más cuando está combinado, entonces uno dice, no sé, como tarro o carro, sufren, sobre todo las personas que vienen, sobre todo los que vienen del Oriente, China, Corea, Japón, sufren con ese sonido. ¿Qué consejos prácticos les darías para mejorar ese problema Yo creo que hay que hacer, o ese challenge? depende mucho de las habilidades de las personas. Hay personas que tienen un oído muy musical, entonces pueden imitar sonidos muy fácilmente. Pero eso es un don. No todas las personas tienen esa habilidad. Para los que no tienen esa habilidad, lo más fácil es identificar que hay sonidos que son diferentes y que uno no debe producir el sonido más parecido en la lengua de uno,
sino que tiene que separar el sonido de la lengua de uno de ese otro sonido. Y eso es un ejercicio consciente, se llama propriocepción, es cómo ubicas tú tu lengua, cómo ubicas tus labios, cómo tu aparato fonador es un instrumento, cómo haces sonar ese instrumento para que salga el sonido exacto. Con el francés, por ejemplo, Los músculos. claro, todos los músculos, la lengua se está moviendo a una velocidad impresionante. En el francés, las vocales, bueno, en el inglés también, las vocales son diferentes a las vocales del español. Entonces, si yo digo, car, je voudrais apprendre en français, hay una serie de soniditos que son un poquito diferentes a nuestras vocales del español, que nuestras vocales del español son una bendición porque están en los puntos extremos de la carta vocálica, son fáciles de pronunciar. Aprender el español es fácil porque son 5 vocales y son 5 re fáciles de pronunciar. Entonces, ser muy consciente de cómo estoy pronunciando el sonido, no solamente asemejarlo al sonido más parecido que hay en mi lengua. ¿Has tenido algún malentendido cultural o lingüístico divertido? Un montón, un montón. Yo siempre recuerdo uno que me tocó reírme solo. Me tocó reírme solo porque los estudiantes no lo entendían. Bueno, varios, pero este fue especial porque les pedí a los estudiantes que ya luego de casi un semestre de clase, quisieran un textico de un párrafo hablando de su familia. Y entonces algunos muy juiciosos lo hicieron, tuvieron errores, pero todo bien. Pero hubo unos que pues tristemente tomaron la vía fácil, que fue escribirlo en inglés, meterlo al traductor, sacar el texto del traductor y leerlo como saliera. Y entonces una chica dice, yo vivo con mi hermana, ella chupa. Pues yo en que mirándole yo, nadie entendió nada, por supuesto, pues no hablan español. Entonces le digo yo en voz alta, aprovechándome de mi ventaja lingüística, le digo, discúlpame, ¿qué chupa tu hermana? Ella empieza, ¿ah? Y yo, ¿ah? ¿Qué chupa? She sucks. Claro, entonces, ya, ay, claro, y she sucks, ella pesta, ella es terrible, ella es un asco, pero literalmente suck es chupar. Entonces el traductor le puso she sucks como ella chupa y esta con toda la confianza lo dice, mira, yo no podía controlar la risa, y ella, pero ¿qué se ríe? Dice, bueno, lo que pasa es que me tocó explicarle todo, cuando ya le expliqué, ay, no, 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 ella no chupa. Y me volteé a mirar así con cara de picardía y digo, no me diga más, no quiero saber, arregle su texto y me lo vuelvo a presentar. Pero pasa mucho porque, pues porque creen que la tecnología, No, y el traductor, pues, no, yo no uso traductor de Google porque he aprendido que a veces toca estar ahí inmerso en la cultura para poder entender un poco más allá del traductor. sí, es que, a ver, son máquinas. Lo primero es eso, son máquinas. Son máquinas que tienen mucho trabajo detrás, mucho trabajo. Eso no está hecho antier. Eso tiene mucho trabajo detrás. Pero aún así esas máquinas tienen unos algoritmos específicos y un sistema muy cerrado que lo que hace es buscar la forma reflejo de una lengua a la otra. Y hay unos muy especializados. El traductor de Google es bueno, pero no es el mejor. Hay otros. Hay uno que se llama DeepL, que es muy bueno, sobre todo la versión paga, que tiene unos grados de De precisión. exactitud. Sí, es muy bueno. Pero aún así, lo que tú dices, hay contextos, hay dialectos, hay expresiones que son intraducibles, los slangs, es muy difícil. Yo sé que hay todo un gran tema sobre la tecnología. Los audífonos que te traducen en simultáneo, las gafas que te dan la traducción, hay un gran tema sobre eso, que es un tema que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, pero yo creo que las lenguas como organismos vivos se mueven tan rápido que se escapan de la prisión tecnológica. Mm, ¿Qué piensan tus estudiantes sobre la cultura hispánica o latinoamericana, perdón? ¿Hay algo que les sorprenda o les genere curiosidad de nosotros, de En este punto a mí me parece muy difícil generalizar, eso uno, no quisiera hacerlo porque me parece injusto generalizar. Creo que hay un gran interés por esto que nosotros entendemos como el folclore, ¿no? Por esta diversidad, este colorido, la música, la comida, las fiestas. Creo que esto les llama mucho la atención, les parece muy interesante. ellos creen que somos muy alegres? Es que, a ver, pero estamos hablando, por eso, pero a mí me cuesta mucho porque ahí empezamos a hablar de estereotipos.
Para mí, perdón, Sí. la gente de Estados Unidos no he tenido la oportunidad de conocer la cultura de ellos, bueno, por medio de libros, videos, pues, pero siento que son muy friendly, muy amigables. ¿O cuál A es ver, tu punto de vista? te voy a poner unos ejemplos, dos ejemplos puntuales, porque es algo muy complejo. Generalizarlo no es sano. Y son casos muy complejos. Voy a poner uno positivo y uno que puede entenderse como negativo. Uno positivo, positivo quiero decir jóvenes que nacieron en Nueva York, que tienen conexiones latinas o sus abuelos son de algún país latinoamericano o tienen amigos o lo que sea. Van a las clases de español, no hablan español, de pronto entienden algo, no hablan español, pero quieren aprender español porque sienten un vínculo, un cariño, Correcto. como una raíz, ¿no? Son estudiantes que se consideran estudiantes de herencia. Es decir, heredan un español pero no lo hablan y entonces tienen que conectar con la lengua para conectarlo con su identidad. Una cosa muy bonita. Y entonces es gente, recuerdo mucho un chico que él me decía, eh, I'm from Uruguay, I feel my identity like an Latin American identity, but I don't speak Spanish. Y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué rol juega tu español ahí? Y él me decía, I have to learn Spanish, I need to learn Spanish to be a real Latin American person, ¿no? Yo decía, ¿en serio? O sea, ¿necesitas el español para ser realmente latinoamericano? Entonces ahí hay un deseo de conocerlo porque tiene un cariño y un apego por la cultura. Y es eso, es que ven la cultura latinoamericana como cálida, como, como amigable, como bonita, como rica, ¿no? Esa es una de las caras. Pero hay otras. Este semestre, último semestre, tuve un chico que es nacido en Norteamérica, de familia norteamericana, de abuelos norteamericanos, más blanco que... Y entonces el pelado nace en Texas, en el estado de Texas, y es un estado que tiene un conflicto muy fuerte en términos de raza y de migración, porque es un punto de llegada de migrante, de muchos migrantes. Entonces el pelado sale de Texas, se va a Nueva York, estudia en una de las universidades mejor rankeadas de Nueva York, que es Baruch College, una escuela de negocios en pleno centro de Manhattan, en Lexington Avenue. Es un lujo estar allí. Entonces el pelado me dice, profe, ¿cómo hago para decir yo soy tejano? Es una pregunta básica, pero que no crean que soy mexicano. Yo le digo, ¿y cuál es el problema? Si lo que pasa es que yo siento que los migrantes mexicanos principalmente nos robaron la palabra tejano. Porque cuando yo digo que soy tejano, me dicen, ay, entonces eres mexicano. Y yo, no, 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 yo soy tejano de Texas. No soy mexicano. Es un conflicto político durísimo, durísimo. Y entonces yo, con todo el tacto del mundo, porque no quiero maltratar a nadie, le digo, ¿y tú consideras pues que está mal que te confundan con un mexicano? Sí, es que yo no soy. Pero ¿y qué problema hay? ¿Qué pasa? Claro, lo que yo tenía de fondo es, hombre, ¿y no hay un tema allí como de racismo? ¿No hay un tema allí como de clasismo? ¿Por qué le asignan clase y raza a una palabra?